Falsos profetas por Óscar Rodríguez. Apocalipsis capítulo 16 y versículo 13. Apocalipsis capítulo 16 y versículo 13 dice así: Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Estamos viendo lo que son los falsos profetas en el libro de Apocalipsis. Y este es uno de los pasajes bíblicos que nos habla de lo que son los falsos profetas en el libro de Apocalipsis. En esta ocasión hablando de uno específico que es el falso profeta, que es una persona que vendrá al final de los tiempos y que será una persona carismática, una persona que hará prodigios y también que afirmará lo que es el gobierno del anticristo. San Juan Apóstol. Estamos viendo el apóstol San Juan, ya que él es el que escribió el libro de Apocalipsis. Y por esta razón, si queremos entender lo que es el libro de Apocalipsis, tenemos también que entender los otros escritos que dio el apóstol San Juan. El apóstol San Juan dio 5 libros: el Evangelio de San Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y el libro de Apocalipsis. Y ya lo he dicho en los anteriores videos, de que para entender el libro de Apocalipsis también tenemos que entender los otros escritos del apóstol San Juan que nos dejó, para entender y dar más luz a lo que es el libro de Apocalipsis, a lo que es la narrativa del libro de Apocalipsis. Dicho esto, quiero que consideremos primera de Juan capítulo 4 versículo 1 al 3, que dice así: Amados, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pero, pero esta es la mejor manera de reconocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo. Ahora miremos esto muy cuidadosamente. Dice: el cual ustedes han oído que viene y que ya está en el mundo. Como vuelvo a repetir, para entender el libro de Apocalipsis, para entender la narrativa, se tiene que tener contexto histórico, también contexto del Nuevo Testamento y el contexto también del propio autor, que es el autor, el apóstol San Juan, y para entender el libro de Apocalipsis. Y si vemos lo que escribió el apóstol San Juan en 1 de Juan capítulo 4, dice que hay varios espíritus, ¿ok? Hay muchos falsos profetas. Hay muchos falsos profetas. El tema de este video es falsos profetas. Estos falsos profetas en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis nos habla de los falsos profetas y cómo identificar estos falsos profetas. Aquí nos da una indicación, y también en el libro de Apocalipsis nos da más indicaciones para reconocer un falso profeta. Si somos cristianos, tenemos que tener el Espíritu de Dios y discernir si alguien está hablando por parte de Dios o por parte del enemigo. Mire lo que dice claramente. Él dice: este es el espíritu del anticristo. Espíritu del anticristo. Luego dice: el cual ustedes han oído que viene y que ya está en el mundo. O sea, dos cosas. El anticristo viene, va a haber un hombre que va a gobernar el mundo, pero también ya está el anticristo o el espíritu del anticristo. Igualmente con el falso profeta. La Biblia habla en el libro Apocalipsis, y conforme la escatología o conforme a los estudios bíblicos del tiempo del fin, eso se le llama escatología, se nombra a un hombre que será un falso profeta, será un líder religioso, carismático, que engañará al mundo entero y que hará que este mundo entero se someta al reinado del anticristo.
Pero vemos dos cosas importantes, que viene un falso profeta, pero que también ya están muchos falsos profetas. Todos estos pequeños falsos profetas que miramos es una representación del original que va a venir en el futuro. Todos los pequeños anticristos que miramos ahorita alrededor nuestro, gente que está en contra de Cristo, es una representación del verdadero anticristo que viene en el futuro. Así que yo en lo personal soy pentecostal, pero no solamente me enfoco en el futuro. Creo que es muy importante, pero también entender que desde ahora tenemos que estar preparados para pelear contra todo aquel que tenga el espíritu del anticristo o el espíritu del falso profeta. Falsa profetiza. Falsa profetiza. Ya hablamos un poquito anteriormente de que el apóstol San Juan escribió el libro de Apocalipsis y escribió otros 4 escritos que hay que tenerlo en contexto, examinarlos todos, porque están conectados para entender también el libro de Apocalipsis. Y el apóstol San Juan nos habla que hay muchos que tienen el espíritu del anticristo, pero que viene un futuro anticristo, que hay muchos que son falsos profetas, que tienen el espíritu de un falso profeta, de un hombre que se manifestará al final de los tiempos. Y estamos viendo que este falso profeta también se manifiesta en las mujeres. Por eso el título que he dado en este momento, falsa profetisa, que estaremos viendo en este momento. Falsa profetiza. Eso lo dice en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 20 al 21. Dice así: pero tengo algunas cosas contra ti. Tú toleras a Jezabel, esa mujer que se llama profetiza, pero que seduce a mis siervos y los lleva a incurrir en inmoralidad sexual y a comer lo sacrificado a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere renunciar a su inmoralidad sexual. Esto es bien importante. La palabra de reprensión de Jesús se enfoca en sus enseñanzas. Un falso profeta, una falsa profetisa, tiene falsas enseñanzas y prácticas. Y en aquellos que se alinean con ellas, si usted está unido a un falso profeta, a una falsa profetisa, ¿ok? Y está de acuerdo con sus prácticas, usted también recibe una reprensión, no de mí, como pentecostal, ni de una iglesia. La recibe de Dios mismo, de Jesús mismo. La iglesia de Tiatira, esta es la iglesia de Tiatira. Dios le habló a la iglesia de Tiatira y le dice, tú toleras. Hay muchas iglesias que están tolerando la falsa profecía. Muchas iglesias que están tolerando la falsa profecía. No tenemos que tolerar las falsas profecías, los falsos profetas, las falsas profetizas. Hay que rechazar eso. Dice la iglesia de Tiatira permite la actividad de esta profetisa. Tenemos que rechazar, tenemos que luchar en contra de estas personas que profetizan mal. Y cuando digo luchar, no me refiero a odiar a la persona, no me refiero a rechazar a la persona, sino que hay que ser claro con la persona. ¿Qué dice? Le he dado tiempo para que se arrepienta. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que tener misericordia, tenemos que tener amor, tenemos que considerar. Jesús le dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Hay muchos evangélicos que cuando miran un falso profeta, cuando miran una falsa profetisa, la mandan directamente al infierno. Usted está equivocado. Jesús dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Tenemos que ser como Cristo. ¿Están equivocados ellos? Sí. ¿Tienen falsas enseñanzas? Sí. ¿Tienen falsas prácticas? Sí. Pero hay que dar tiempo para arrepentimiento. Hay que permitir, hay que ofrecer que Cristo le ama. Si usted es un falso profeta, si usted es una falsa profetisa, déjeme decirle que Cristo la ama, que Cristo lo ama, pero tiene que usted que renunciar
a ese espíritu del falso profeta. Porque usted, amigo o amiga, está expresando el espíritu de un futuro falso profeta. Como vuelvo a repetir, está el espíritu de los falsos del falso profeta y está el falso profeta que viene al final de los tiempos. Amigo, el Señor Jesús le da tiempo para arrepentirse y yo también, porque yo tengo que ser como Cristo. Pero lastimosamente, si usted sigue leyendo, dice que esta mujer no quiso renunciar y Dios la castigó. Amigo, Cristo le ama, pero acepte el llamado de Dios, porque Él quiere que usted no se pierda. El falso profeta. Como vuelvo a repetir, está el espíritu de falso profeta que se manifiesta en hombres y mujeres, pero también está un futuro hombre, una persona que al final de los tiempos será el falso profeta que engañará al mundo religiosamente y lo pondrá a los pies del anticristo. Y en este momento no entraré en todos los detalles sobre el falso profeta. En otro video sí lo haré. Porque ahorita me estoy enfocando en general lo que dice el libro de Apocalipsis concierne a los espíritus falsos de profecía. Pero miremos esto que habla del falso profeta en el libro de Apocalipsis capítulo 19 versículo 20, que este es el castigo que se le dará a este hombre y a todo aquel que también participa de este espíritu del falso profeta. Dice así: y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. O sea, aquí se mira algo bien interesante. El falso profeta, como vuelvo a repetir, engaña, hace señales, engaña al mundo y los guía a que ellos reciban la marca de la bestia, a que ellos reciban la marca del anticristo. Y habían adorado su imagen. Vio, este falso profeta los guía a la idolatría, a adorar imagen. Gloria al Señor. Hay este simbolismo y más profundidad ahí, pero hasta ahí lo vamos a tomar por ahorita. Gloria al Señor. Como vuelvo a repetir, estamos viendo una manera general de lo que son los espíritus de falsa profecía que habla el libro de Apocalipsis. Dice, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Este es el castigo. Amigo, Cristo le ama. Si usted es un falso profeta, una falsa profetisa, déjeme decirle que Cristo lo ama. Por eso Él dejó en su palabra todo esto. ¿Para qué? Para que así, amigo, usted no vaya a caer en los lazos del diablo. Para que así usted no vaya a caer en este lago de fuego con azufre. Cristo le ama. Por eso usted puede recibir salvación. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Como vuelvo a repetir, está el espíritu de falso profeta que se manifiesta en diferentes personas y está el falso profeta que es una persona al final de los tiempos que viene a engañar al mundo entero religiosamente. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto es terrible, amigos. Esto es una mala noticia si usted no quiere cambiar. Pero también esto que leímos es una buena noticia, porque tal vez usted va a cambiar su forma de hacer las cosas. Usted va a estudiar la palabra, usted va a congregarse, usted va a querer hacer las cosas con humildad, usted va a querer arrepentirse. Si usted está haciendo falsas doctrinas, falsas prácticas, el Señor le ama y le quiere salvar para que usted no sufra estos castigos que vienen sobre todo aquel
que es el falso profeta y que tiene el espíritu del falso profeta. La iglesia trata con un falso profeta. En lo que hemos estado hablando, hemos estado viendo los falsos profetas, las falsas profetizas que nos señala el apóstol San Juan a través de sus otros escritos, pero también a través del libro de Apocalipsis. Pero ahora veamos el libro de los Hechos, donde se habla de la iglesia primitiva. Lo hago por varias razones. Una de ellas es porque es un ejemplo de lo que la iglesia debería ser, pero también lo hago porque soy pentecostal. Y nosotros los pentecostales pues tenemos un gran amor, un gran aprecio a lo que es el libro de Apocalipsis. Y por esa razón también lo hago. Y en el libro de Hechos capítulo 13 y versículos 6 al 8 dice así: Luego atravesaron toda la isla hasta llegar a Pavos, donde había un mago y falso profeta judío llamado Bar Jesús. Era mago y falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, quien era un varón muy prudente. Sergio Pablo mandó llamar a Bernabé y a Saulo porque deseaba oír la palabra de Dios. Pero el mago, Elimas, que así se traduce su nombre, se lo impedía y procuraba apartar de la fe al procónsul. Si usted lee el resto de la historia, Pablo o Saulo lo confronta y le dice: tú estás lleno de maldad. Y dice que vino un juicio sobre este mago, Bar Jesús, este falso profeta, Bar Jesús, y dice que quedó ciego por un momento, o quedó ciego, hasta que, gloria al Señor, se manifestó más la gloria de Dios. Quiero que usted lo lea, gloria al Señor, para que lo disfrute más, aleluya, en Hechos capítulo 13. Pero algo interesante es esto, que la iglesia trató contra el falso profeta, luchó contra este falso profeta. Déjeme decirle que hoy en día, como pentecostales, tenemos que confrontar los falsos profetas. Hoy en día, como cristianos, como gente que lee la Biblia y que quiere vivir conforme a la palabra de Dios, tenemos que confrontar a los falsos profetas en el poder del Espíritu de Dios. Pablo está en una isla. Pablo está hablándole al procónsul Sergio Pablo. Y cuando había un mago, falso profeta, llamado Bar Jesús, impidiendo el poder de Dios se manifestó. Así tenemos que ser nosotros. Aprender de la iglesia primitiva y confrontar estos falsos profetas con el poder de la palabra de Dios y con el poder y las señales del Espíritu Santo. La comunidad profética. La comunidad profética. Quiero ser muy claro que como pentecostal que soy, como cristiano que soy, como una persona que tiene un alto fe, un alto concepto, un aprecio extremo a la palabra de Dios, quiero también confirmar que también como pentecostal, una persona creyente en la palabra de Dios, yo confirmo lo que es la comunidad profética. La comunidad profética es la iglesia comprada con la sangre de Cristo, que también es llamada a profetizar, a proclamar la verdad del Evangelio. Gloria al Señor. En Hechos capítulo 2 y versículo 17 dice: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Si usted sigue leyendo más adelante ahí, un versículo muy famoso entre los pentecostales. Y usted dirá: ¿por qué hablo tanto de los pentecostales? Bueno, lo hago porque soy pentecostal y quiero hablar a mi propia comunidad. Aunque si usted es un bautista o católico, metodista, que me está viendo, gracias por ver estos videos y espero que sea de mucha bendición.
para que usted tal vez entienda un poquito más lo que es la comunidad pentecostal. Gloria al Señor. Y cómo nosotros vemos la palabra del Señor. Pero sí quiero confirmar la comunidad profética. En otras palabras, que todo creyente de Dios recibe del Espíritu Santo un ministerio profético, donde somos llamados a testificar de Cristo a todas las naciones, a nuestra comunidad, gloria al Señor, a nuestro país, a todo el mundo, gloria al Señor. Entonces, en el libro de Hechos de los Apóstoles, vemos que hay que confrontar a los falsos profetas, pero también vemos que hay muchos verdaderos profetas. Si usted lee en varias partes del libro de los Hechos, no estaré dando todos los pasajes, pero usted lee el libro de los Hechos, se habla de varios profetas que eran profetas genuinos, profetas verdaderos y profetas llamados de parte de Dios. Pero también se mira un contraste donde hay también falsos profetas. Y yo quiero animar a los verdaderos profetas, a los profetas que se guardan en la palabra de Dios, que continúen profetizando. Pero si es un profeta malo, un profeta errado en doctrina de la palabra de Dios, que se arrepienta y busque más del Señor. Espíritu de la profecía. Si vemos en un contexto general la narrativa del libro Apocalipsis, vemos a los que tienen a lo que es el falso profeta con los que comparten ese mismo espíritu, pero también vemos a un espíritu verdadero que es el Espíritu de Dios que da a los verdaderos profetas. Gloria al Señor. Dice Apocalipsis capítulo 19 y versículo 10, dice así: yo me postré a sus pies para adorarle. Este es el apóstol San Juan. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el espíritu de Jesús es el espíritu de la profecía. Porque el testimonio, de Jesús es el espíritu de la profecía. Si leemos todo Apocalipsis, por ejemplo, las 7 iglesias, Jesús termina y le dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo dice 7 veces a las 7 iglesias, se lo repite. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En otras palabras, si queremos testificar de Jesús, el apóstol San Juan sí nos habla que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces todos participamos en el ministerio profético de una manera general, donde todos profetizamos, gloria al Señor, lo que es el Señor Jesús, lo que es la vida, la resurrección, y donde hablamos los misterios del Dios Todopoderoso a través del espíritu de profecía. Vuelvo a repetir, en todo el libro de Apocalipsis vemos enfatizado, gloria al Señor, que hay que profetizar, pero a través del verdadero espíritu, que es el Espíritu de Dios, porque ese es el testimonio de Jesús. Espíritu de la profecía. Como vuelvo a repetir, gloria al Señor, repito las cosas porque quiero enfatizar y que quede bien establecido lo que quiero decir, porque quiero ser claro, no quiero que haya confusión. Gloria al Señor. Más en cuanto a las cosas del tiempo del fin. Las cosas del tiempo del fin muchas veces son tan confusas, tan difíciles, que hay gente que se puede equivocar. Y yo no quiero que alguien diga algo que yo no dije, o alguien tal vez se sienta, pierda tal vez su salvación, o enseñe una doctrina falsa, o enseñe algo que tal vez yo no he dicho. Gloria al Señor. Y por eso repito las cosas. Entonces, como vuelvo a repetir, en Apocalipsis vemos a los falsos profetas. Hay muchos falsos profetas que están siendo identificados con el verdadero y futuro falso profeta que viene al final de los tiempos, pero también está el verdadero espíritu de profecía, que es el Espíritu Santo, que a través del libro nos habla Apocalipsis, como por ejemplo Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía
y guardan las cosas en ellas descritas, porque el tiempo está cerca. Guardemos lo que dice las palabras del libro de Apocalipsis. Vivamos la gloria al Señor. Yo soy pentecostal y déjeme decirle que muchas veces los pentecostales se enfocan en Apocalipsis en lo que es el futuro. Pero yo sí me enfoco en el futuro, pero también me enfoco en lo de hoy. Dice, bienaventurados los que guardan las cosas en ellas escritas. Dale una aplicación a lo que es este pasaje bíblico, gloria al Señor. También Apocalipsis capítulo 2 y versículo 29 dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo a través del libro es el verdadero espíritu de profecía. Y si nosotros participamos de una manera general en este ministerio profético, podremos oír y discernir lo que el libro nos dice a través de esta profecía escrita. También Apocalipsis capítulo 10 y versículo 11 dice: y se me dijo, debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Estamos movidos por el Espíritu Santo a profetizar la verdadera palabra de Dios, a profetizar el verdadero misterio de Dios, a hablar verdaderamente lo que Dios nos ha dejado en su palabra. También un ejemplo que solamente lo voy a mencionar es Apocalipsis capítulo 11, donde se habla de dos testigos. Solo eso voy a decir, gloria al Señor, para que usted lo lea. También, gloria al Señor, por último, Apocalipsis capítulo 22 y versículo 18 dice así: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, del libro Apocalipsis. Si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Mire que este libro es muy importante hablar claramente lo que uno cree, lo que uno opina, lo que uno entiende. Por esa razón yo también repito mucho las cosas, porque no quiero ni agregar ni quitar tampoco, gloria al Señor. Quiero balancear y le pido al Señor que me dé sabiduría, tanto como cristiano como pentecostal, para hacer de edificación tanto a mi comunidad pentecostal como tal vez si usted es un bautista, un metodista o otra persona que me está viendo. Gloria al Señor. Que el Señor le bendiga, y creo que esto ha sido de bendición de una manera general de lo que es el espíritu del falso profeta, los falsos profetas que practican inmoralidad sexual, que dan en falsas enseñanzas, tienen falsas prácticas, que están conectados con el espíritu del falso profeta, que recibirán castigo, pero que también Dios les ama y Dios dice: arrepiéntanse, busquen de mí. Porque el Señor Jesús le dijo a la falsa profetisa Jezabel: le he dado tiempo para que se arrepienta. Y como cristianos tenemos que tener el amor de Cristo y decir también: el Señor quiere que usted salga de esas falsas prácticas, pero que adopte, que vivamos en el verdadero espíritu de la profecía, en el poder del Espíritu Santo de Dios, para hablar lo que Dios realmente nos ha revelado a través de su palabra. Por favor, compartan este video para que sea de bendición a otros, y dele me gusta a este video, y por favor suscríbase a mi canal. Dios les continúe bendiciendo.